Este primer ejercicio se parece mucho a uno que hicimos también con una distribución, solo que entonces teníamos una distribución constante en un triángulo. Ahora ya no es constante, sino que la función en sí mm, es de los pocos casos en los que vemos que efectivamente no tiene por qué ser constante, sino puede ser un poco más complicada. La idea va a ser la misma. Queremos sacar la distribución conjunta. Lo que vamos a hacer va a ser comenzar dibujando el recinto en el que tenemos dibujada la función y a partir de ahí vamos a ir integrando de forma adecuada en función de dónde colocamos el punto para nuestra región rectangular. Entonces, como vamos a tener que dibujar la región, pues decimos, venga, comenzamos dibujando, representando la región D. Tendríamos, como estamos en el primer cuadrante, mm, aquí, Y, X, 0, X más Y menor o igual que 1, la recta igual a 1 menos X, que vuelve a ser que en el 0 vale 1, la que en el 1 vale 0 y tenemos precisamente el mismo triángulo de la última vez. Y tenemos el triangulito que está aquí así apoyado. Bueno, no, el otro era al revés, ¿no? La recta igual a... Bueno, tenemos este triángulo, ¿no? Este sería nuestro conjunto de aquí dentro. Y lo que hacemos es separar, analizar el comportamiento que tienen las distintas regiones, que son regiones verticales horizontales, donde tenemos los extremos del recinto, así como la frontera del mismo. Es decir, dividiríamos por un lado en esta recta vertical, por otro lado en esta otra recta vertical, en esta recta horizontal, en esta recta horizontal y también en la frontera de nuestro sitio. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir ir construyendo las distintas regiones. Que decimos, bueno, pues si toda esta parte que tenemos aquí sería nuestra región 1, este triangulito también 1, esta parte de aquí también 1, este de aquí abajo 1, este 1, este 1 y este 1, en toda esa región no vamos a cortar a nuestro conjunto D, por lo tanto la integral seguro que es cero. Nos vamos a lo que ocurre dentro del triángulo, vámonos a lo que ocurre fuera del triángulo, luego a la derecha del mismo, arriba del mismo y en esta esquina que tenemos superior, ¿vale? Entonces, objetivo, calcular la función de distribución conjunta. Para ello quiero ver qué ocurre en función de cada punto que estoy tomando. Aquí, igual que antes, queremos obtener nuestra función de distribución conjunta f de xy, que va a tomar en estas 6 regiones. Pues queremos ver en función de si el punto xy está en 1, si lo tomamos de 2, si lo tomamos de 3, luego de 4, de 5 o de 6. Y ahí, como siempre, estas situaciones, por cómo son las funciones y los recintos, ¿no? Son recintos acotados, pues tenemos dos regiones en las que seguro conocemos el comportamiento sin tener que calcular la integral, que sería en la región 1, como no estamos cortando con la región rectangular a nuestro recinto D, vale 0. En la región 6,
como si colocamos el punto, cojo a todo el conjunto D, integro en toda la función densidad, vale 1. Bueno, pues entonces vamos a analizar qué ocurre en el resto de regiones, ¿vale? Entonces, con esto vamos a fijarnos ahora en qué ocurriría si tomamos precisamente un punto de región 2. Es decir, tomemos un punto XY de nuestra región 2. Si tenemos aquí la situación, ¿verdad? Diríamos, bueno, pues por ejemplo lo coloco por aquí y entonces vamos a trabajar con esta recta, esta de aquí, y esta sería nuestra región rectangular que llamamos R del punto XY, que en el libro le llaman C de XY, ¿vale? Como tengo que coger lo que interseca el conjunto D, al final estoy cogiendo únicamente este rectángulo que tenemos aquí, ¿cierto? Cuidado porque ahora ya no es tan fácil como antes, porque antes todo lo hacíamos en términos de áreas. Ahora no lo hacemos en términos de áreas porque la función densidad ya no es constante. Hay que tener cuidado. Es decir, que ahora cuando yo quiero calcular la probabilidad, la función de distribución en un punto XY, sería integrar en ese recinto R de XY rectangular intersecado con, realmente sería integrar en el recinto simplemente, ¿no? La función densidad f de st, diferencial de s, diferencial de t, y esto lo separamos en lo que está en D y lo que está fuera de D. Lo que está fuera de D sería 0 y lo que está en D, ¿qué nos quedaría? Tengo que parametrizar este recinto, ¿verdad? Hombre, aquí es sencillo parametrizar el recinto porque siempre voy a integrar en esa región rectangular. Y esa región rectangular, esta coordenada vale X, esta coordenada vale Y porque este es el punto XY. Por lo tanto, podemos aplicar Fubini fácilmente y decir, bueno, pues yo tengo que integrar entre 0 y X, tengo que integrar entre 0 e Y. ¿Y cuál es mi función de densidad? Ahora mi función de densidad es 2 veces S más T. Y aquí integro primero respecto de T. Y luego todo eso lo integro respecto de S. ¿Qué nos quedaría entonces? Si integramos primero respecto de T, tenemos que integrar entre 0 y X. Vendría la integral de 2S, sería 2ST. En 0 vale 0, en Y sería 2SY. La de t sería integral de 2t, este cuadrado, en 0, 0, y en y, pues más y al cuadrado. Y todo eso lo integramos ahora respecto de s. Cuando integramos 2s respecto de s, nos quedaría s al cuadrado, en 0 vale 0, en x nos quedaría x cuadrado y. La integral de y al cuadrado respecto de s sería sy cuadrado, en 0 vale 0, en x nos queda más x y cuadrado. Que lo queremos poner, saca factor común, pues puedes sacar factor común un xy, todo eso que multiplica a x más y, ¿vale? Bien, ya tenemos primer caso, ¿no? Es decir, que de momento, si nos venimos aquí, ¿qué podemos completar? Pues aquí podemos decir, oye, pues tenemos de momento que en la región 2 vale xy por x más y. Venga, ahora vamos a hacer este mismo proceso, pero vamos a cogerlo con la región 3 ahora. Bueno, pues, ¿qué vamos a cambiar? Ahora el punto no lo vamos a coger de aquí, sino que vamos a cogerlo de ya esta región. Vamos a mover el punto a, por ejemplo,
aquí. Este sería nuestro punto X. Cogemos nuestra recta, queremos, cogemos nuestra recta, acá, y ahora vamos a considerar únicamente la región dentro del conjunto D, es decir, sería esta parte que tenemos aquí. Claro, como estos no son áreas, ya no es tan sencillo. El proceso va a ser el mismo, solo que cogemos aquí un punto de nuestra región 3, ya tenemos que aplicar Fubini para dar una parametrización de este recinto e integrar, ¿no? Si nos fijamos, tenemos dos formas de parametrizar, o bien como regiones X proyectables o bien como regiones Y proyectables. Si te fijas en el comportamiento en el eje X, ves que el comportamiento posterior de la altura es diferente. Porque por un lado tenemos la recta constante y luego tenemos la recta borde del triángulo. Entonces, el comportamiento se diferencia en este punto que tenemos aquí, ¿verdad? Y tenemos una componente X diferente aquí abajo. Esta sabemos que vale X. ¿Y esta de aquí cuánto vale? Hombre, esta altura es la altura Y. Los puntos de la recta azul son los puntos que verifican que X más Y es igual a 1. Por lo tanto, si esta altura es Y, la coordenada X de este punto tiene que verificar que vale 1 menos Y. Por lo tanto, esta es la componente X, 1 menos Y. Pues en ese caso vamos a separar la integral en dos. Vamos a integrar entre 0 y 1 menos Y. La altura varía entre 0 e Y. Y la función que estamos integrando es nuestra función 2s más t. Primero integramos respecto de t y luego integramos respecto de s. Mientras que cuando integramos entre el 1 menos y y el x, la altura, aunque siempre empieza en 0, no llega siempre hasta un valor constante, sino que llega hasta la recta 1 menos x. Integramos nuestra 2s más t, diferencial de t, y todo eso, diferencial de s. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, Sí, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a calcular las correspondientes integrales, ¿verdad? En la primera, si integramos respecto de t, tenemos más o menos lo mismo que habíamos tenido antes, ¿verdad? Porque nos va a quedar la integral entre 0 y el 1 menos y, que tenemos aquí la de 2s cuando integramos respecto de t, en 0 vale 0, en t igual a y nos quedaría 2sy, la integral de 2t sería t cuadrado, que nos sumaría más y al cuadrado, ¿verdad? Diferencial ahora de s. Y luego aquí integramos entre 1 menos y x. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos ahora el 2s lo integro respecto de t, nos quedaría pues 2s por el 1 menos x, más, ¿qué tendríamos luego? Tendríamos el 2t, que es el y cuadrado, y nos quedaría el 1 menos x, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a integrar respecto de s, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vale. Em, ¿Ves dónde está el fallo que hemos cometido? es que tú integras muy rápido para mí.
sea, yo tengo que procesarlo, entonces me lo estaba escribiendo más o menos para... Es un fallo, pero no es un fallo de cálculo, es un fallo de concepto. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado con las X, las Y, etcétera. Ujú. En el sentido de, si estamos cogiendo X, Y como el punto, entonces los ejes ya no deberían ser X, Y, ¿verdad? Deberían ser justamente los ejes en los que estamos ST. trabajando, que serían S y T. Claro, ¿eso qué significa? Que si lo hacemos de ese modo, si tú dices, no, fijo el punto y fijo el punto X, Y. Ese está fijo, entonces este sería el eje S y este sería el eje T. Y entonces, esta recta no sería recta X más Y igual a 1, porque eso no es una recta, eso es un punto. Sería la S. recta S más T igual a 1, ¿verdad? Ujú. Claro, si te fijas, 1 menos X es una constante, siempre vale lo mismo, ¿verdad? Y la altura no llega siempre al 1 menos X, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Queremos que, dependiendo del punto, varíe la altura, o sea que no es 1 menos X aquí. Aquí quien aparece en realidad, 1 menos Sí. S, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos el 1 menos S y aquí también el 1 menos S. Claro, precisamente tiene sentido porque luego la S va variando, ¿verdad? Entre este punto va a llegar aquí, en este punto va a llegar aquí. Si hubiésemos dicho siempre 1 menos X, independientemente del punto S que yo coja, siempre llego a la misma altura 1 menos X. Y eso no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los nombres que le ponemos a las variables y demás para no meter la pata con eso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que tenemos esto, bueno, pues esto lo podríamos simplificar un poquito a lo mejor, ¿no? Porque si tengo un 1 menos s, lo puedo sacar factor común. El 2s le sumo 1 menos s, que sería a 2s le resto s y me queda s más 1 o 1 más s. Y en verdad, si te fijas, tienes 1 menos s por 1 más s, que eso es 1 menos s al cuadrado. Ahora ya podemos integrar, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? La integral de 2s, eso es s cuadrado, evalúen 1 menos y, o sea que nos va a quedar 1 menos y al cuadrado por y la integral de y al cuadrado como una constante pues sería y al cuadrado por 1 menos y. Por otro lado, la integral de 1 pues sería la diferencia de estos elementos, es decir, x menos 1 menos y la integral de s cuadrado sería s al cubo partido de 3. Entonces nos queda menos x al cubo partido de 3 más 1 menos y al cubo. ¿Vale? Tenemos aquí nuestra nueva función de densidad. Podríamos intentar simplificar un poquito. Podemos tratar de simplificar la expresión obtenida. Vamos a hacer las cuentas únicamente con la parte que tienen los 1 menos i, ¿no? Si nos fijamos, tenemos un 1 menos i cuadrado, es decir, 1 menos i, todo eso que va a multiplicar por un lado. Aquí tengo el 1 menos i por i, que sería el 1 menos i por i es i menos i cuadrado. Luego, tengo un 1 menos i, que solo multiplica el i cuadrado, ¿verdad? Más un i cuadrado. Luego viene el 1 menos i, que como tiene un menos, pues sería un menos 1. Y de este 1 menos i al cubo nos queda un 1 menos i al cuadrado. Cuando desarrollo me quedaría más 1 menos 2i más i cuadrado. ¿Qué nos quedaría todo esto?
el 1 menos i, este i cuadrado con este i cuadrado se me simplifica, este menos 1 con este 1 se me simplifica y nos quedaría un i cuadrado menos i, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, puedo sacar la i factor común y tengo entonces 1 menos i por i menos 1. Y vamos a poner entonces a lo mejor el menos delante. Pablo, ¿puedes poner la anterior un momento? Sí. En el último 1 menos i al cubo, no Ujú. sería partido 3. Exactamente, sería partido de 3. Bien, 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 bien. Entonces aquí esto no nos queda tan sencillo, espérate. Va a quedar. Nos quedaría aquí. Hemos dicho que este 1 menos i tenía un i menos i cuadrado. El otro tenía más un i cuadrado. Luego venía un menos 1, ¿verdad? Y ahora cuando desarrollo este cuadrado, nos quedaría más un tercio menos 2i tercio más i cuadrado tercio, ¿verdad? Este sí lo puedo simplificar y ahora ¿qué nos quedaría? Vamos a sacar el un tercio fuera, es decir, nos quedaría 1 menos i, todo eso partido de 3, que multiplica entonces aquí a un 3i menos 3 más 1 menos 2i más i cuadrado. ¿Qué nos quedaría esta expresión? Pues tendríamos aquí el 1 menos i partido de 3, luego tendríamos un i cuadrado, 3i menos 2i sería menos i, más i, y menos 3 más 1 sería menos 2, ¿vale? Y esta es... Esto sería un 1 menos i partido de 3, y esto es simplemente un i más 2 por un i menos 1, ¿vale? O lo que es lo mismo, nuestra f de xy la podemos expresar entonces como toda la parte que tiene y es simplemente menos i más 2, que prefieres poner i menos 1 o 1 menos i. Te dejo elegir. Perdón, que creía que le había dado i menos 1. Venga, pues ponemos un i menos 1 al cuadrado, todo eso dividido entre 3. Es que te veía la, pero no te escuchaba. Es que le había dado, pero no, Y no lo luego, suficientemente bien. sí. Y luego de aquí, pues podemos ponerlo simplemente como x menos x cubo partido de 3 más x cubo dividido entre 3, ¿vale? Esto sería para cualquier punto xy que nosotros cojamos de nuestra región 3. Y ahora va a venir la parte guay, porque en realidad cuando tú venimos aquí vamos, decimos, venga, pues vamos a completar lo que tenemos, ¿no? Y de momento entonces hemos dicho que aquí vendría un eh, menos i más 2 con un i menos 1 al cuadrado dividido entre 3 más el x menos x cubo partido de 3. Dice, calcular las otras dos regiones. En realidad no, porque si te fijas, para las otras dos regiones, ¿qué ocurre en la región 4? En la región 4, lo que estamos teniendo simplemente que es que el valor x se está yendo hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, estamos cogiendo nuestro punto aquí. Pero coger nuestro punto ahí, la región 4, es equivalente a qué? A considerar este rectángulo, ¿no? Claro, y en ese rectángulo, la región que estamos tomando es este área de aquí, ¿no? Pero esa región es la misma independientemente de cómo de cerca o de lejos coloque esta recta, ¿verdad? Es decir, de cómo de lejos coloque el punto X en la región 4. En realidad me bastaría colocarlo ¿dónde?
aquí en el borde. Sería suficiente para obtener el mismo comportamiento. ¿Eso qué implica? Que en realidad la región 4 tiene el mismo comportamiento que si en la región 3 tomásemos el valor de x igual a 1. Y si tomamos el valor de x igual a 1, ¿qué obtenemos? Cuando sustituimos aquí, 1 menos un tercio serían 2 tercios. Ah, pues entonces nos quedaría el menos i más 2 por el i menos 1 al cuadrado, todo eso dividido entre 3 y aquí más un 2 tercios. Y el comportamiento de la región 5 es análogo, pero colocar el punto arriba, ¿qué sería? Lo mismo que tomar el punto de la región 3, pero con la altura y igual a 1, ¿verdad? Claro, pero cuando la altura y vale 1, ¿qué ocurre ahora? Toda esta parte desaparece y nos queda simplemente x menos x cubo dividido entre 3. O sea que en realidad las funciones de instrucción conjunta al principio tenemos que hacer unas cuantas cuentas, pero lo más normal es que luego el resto de valores los podamos obtener mucho más rápido sin tener que ponernos a hacer de nuevo las integrales dobles. Sino que con estos procesos límite sale sin ningún problema. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, Perfecto. Venga, pues vamos a calcular ahora las funciones de densidad y las de distribución marginales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros para esas? Aquí. Vamos a hacer una comprobación rápida un segundo. Antes de la, vamos a calcular cuánto vale. Supuestamente esto es una función de densidad, ¿verdad? Entonces la integral en todo R2, nuestra f de xy, debería valer 1, ¿no? Bueno, de st o como queramos llamar. St, el de s diferencial de t. Y si nos fijamos, como tenemos el triángulo, esto no es otra cosa que si tomamos la integral entre 0 y 1 para la x, ¿verdad? X, problema porque aquí no estamos eligiendo un punto, ¿verdad? Xy y la xy. Luego, la altura y varía entre 0 y la recta 1 menos x, ¿no? Y la función que estamos integrando es 2x más y, diferencial de y, y luego todo eso diferencial de x. ¿Qué nos quedaría? La integral entre 0 y 1 de, al integrar 2x respecto de y, pues nos queda 2xy, evaluamos en 1 menos x, pues 1 menos x. Al integrar y por 2 nos quedaría y cuadrado y nos quedaría entonces 1 menos x, todo eso al cuadrado. Y todo eso lo vamos a integrar respecto de x, ¿cierto? Pero claro, entonces, cuando desarrollamos este término, ¿no? Con 1 menos x factor común, que multiplica a 2x más 1 menos x, ¿no? Y eso es x más 1. Y cuando multiplico el 1 menos x por el 1 más x, eso nos queda un 1 menos x cuadrado. Y cuando integro el 1 menos x cuadrado respecto de x, ¿qué tendríamos? La integral de 1 sería x, la de x cubo, o la de x cuadrado, pues x cubo partido de 3. Y todo eso lo evaluamos entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Y qué obtenemos aquí? 1 menos un tercio son 2 tercios. Y luego un 0 vale 0, ¿verdad? 2 tercios es quinto de 1, ¿cierto? O sea sí. que hay un error en este ejercicio.
Es decir, la función que nos han dado en realidad no es una función de densidad conjunta. Vamos, que eso será que seguramente hay algún fallo en la constante 2. Es decir, em, luego nuestra f no es una función de densidad. Vamos a ver si podemos arreglarlo, ¿no? Veamos si podemos arreglarlo. Si yo cogiese f de xy como una constante c por x más y, pues esta función indicador en el conjunto de xy, ¿qué tendríamos entonces? Hacemos la misma integral, es decir, la integral doble en todo R2 de nuestra f de xy, diferencial de x, diferencial de y, nos quedaría la constante c la vamos a sacar fuera y tendríamos la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos x de x más y, diferencial de y luego todo eso diferencial de x, ¿verdad? En la primera, la integral respecto de y, vamos a tener la constante c por la integral entre 0 y 1 y aquí nos quedaría x por 1 menos x. Y luego y sería y cuadrado entre 2 ahora, es decir, 1 menos x al cuadrado dividido entre 2. Para que esto nos quede bonito, ¿esto quién sería? Saco el 2 fuera, ¿verdad? Y esto nos quedaría entonces un medio. Aquí multiplico por 2 y si aquí multiplico por 2 ya tengo la misma cuenta que antes, ¿verdad? Ya tengo el 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos va a quedar c medios y la integral de 1 menos x cuadrado la hemos calculado antes, ¿verdad? Esa integral valía 2 tercios. O sea que todo esto nos queda c tercios. Luego debe ser en realidad la constante c igual a 3 para que sea una función de densidad. Bueno, casi un fallo que en lugar de un 2 debería ir un 3 en ese x más y. ¿Vale? Tenemos que arreglar también la correspondiente función de distribución. Pero bueno, la distribución sería simplemente decir, pues cuando hemos estado integrando en la región y en la región 2, la única diferencia es que la constante, en lugar de valer 2 ahora vale 3, ¿verdad? ¿Cómo lo arreglamos? Sin tener que hacer todas las cuentas de nuevo. Pablo, ¿puedes poner lo último que has...? Sí, esto. Sí. Mm, He hecho algo mal, yo creo que... Sí. Es que a mí sí que me da el 2. No sé qué he hecho aquí mal. A ver. A ver, aquí lo que hemos hecho mínimo común denominador, ¿verdad? Nos quedaría un 2 arriba y el 2 abajo. Saco el 1 menos x factor común. Es decir, hago 2, 1 menos x. Todo eso multiplica entonces. Ya está, ya está. Ya he encontrado el 2 que me Vale, he vale. tragado. Ya está. Entonces, en realidad podemos arreglar fácilmente la función de distribución que hemos conseguido antes, ¿no? Que sería esta de aquí final. ¿Por qué? Eh,
a poner aquí que con t igual a 3 tendríamos, para no tener que hacer todas las cuentas de golpe, decimos, oye, ¿cómo hemos calculado lo que ocurría antes en la región 2? Aquí había un 2, es que debería haber un 3. Es que claro, entonces cambia y no nos queda igual de bonito. Haz una cosa, si esto tiene que ser un 3, lo que puedes hacer es multiplicar por 2 y dividir entre 2. Y esta constante 3 medias la sacas fuera de la integral. Y entonces te queda la integral con el 2, pero todo lo que te salga al final va a estar multiplicado por 3 medios, ¿verdad? O sea que como la diferencia es en una constante, vamos a tener la misma función de distribución que hemos obtenido antes, pero siempre multiplicado por 3 medios. O sea que aquí vamos a tener en realidad un 3 medios. Cuando todo esto lo multiplicamos por 3 medios, ¿qué ocurre? Que en lugar de dividir entre 3, aquí divido entre 2. Aquí nos queda un 3 medios. Y aquí en lugar de dividir entre 3, divido entre 2, ¿verdad? Todo esto aquí, un 3 medios, o sea que aquí este fuera. Y divido entre 2. Y si multiplico por 3 medios, esta constante es más 1. Y entonces aquí nos queda un 3 medios. Y efectivamente aquí divido entre 2. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Esa es realmente la función de distribución correcta. Decimos correcta en el sentido de que para que sea una función de distribución y efectivamente lo que teníamos al principio fuese una función de densidad. Es decir, que aquí hemos tenido que poner un 3. ¿Vale? Bueno, sabiendo ya cuál es el valor correcto para que sea una función de densidad, vamos a calcular las funciones de densidad y de distribución marginales, ¿verdad? Y ya tenemos todo correcto. Entonces, para las funciones de densidad marginales, vamos a integrar en la variable que no nos interese. Es decir, vamos a poner el dibujito de otra forma aquí. Bueno, este, ¿no? Traerlo para acá. Y ahora vamos a quitar esto y vamos a sacar cuáles serían las funciones de densidad marginales. ¿Ve? Lo que ya sabemos que esto tiene que ser un 3. Entonces, para obtener las funciones de densidad marginales, usamos que la f de x en un punto x, ¿cómo se obtiene? Integrando en toda la otra variable, ¿verdad? Integro en todo R la función de densidad conjunta respecto de la variable y. Pero tenemos que hacer la misma precisión y decir, bueno, a lo mejor depende del x, esto es sencillo de calcular, ¿verdad? Porque la función densidad conjunta es una función a trozos. Entonces, fíjate que cuando tú coges valores que estén a la izquierda del 0 de la x o a la derecha del 1, las líneas verticales, que es donde voy a integrar en y, no tocan a tu conjunto D. Por lo tanto, la función de densidad en esas regiones es cero y automáticamente las correspondientes integrales son nulas también. Es decir, que esto vamos a calcularlo únicamente cuando x esté entre 0 y 1. Porque si x está entre 0 y 1, entonces ¿qué sabemos de la altura? Que hemos cogido un punto x aquí, ¿verdad? Y la altura empieza en 0 y ¿con quién se va a chocar? Con este punto, pero cuando tenga el punto x por aquí se va a chocar con este otro punto. Y aquí, como si estamos haciendo integrando con y, tendríamos que entre 0 y la altura va a 1 menos x, ¿verdad? Y ahí estoy integrando nuestra función de densidad, que ¿quién sería? Nos quedaría el 3x más y, todo eso diferencial de y. ¿Qué tenemos entonces? En 3x, pues nos quedaría 3xy
en 0 vale 0 y en 1 menos x pues ponemos nuestro 1 menos x, mientras que en y nos quedaría 3 medios de y cuadrado, que sería un 1 menos x, todo eso al cuadrado. ¿Que lo queremos simplificar? Pues podemos sacar en realidad este 3 fuera, el 2 lo saco fuera, el 1 menos x lo sacaría fuera, entonces aquí el 2x, luego le sumaría 1 menos x, que sería 1 más x, entonces tendría 1 menos x cuadrado, ¿vale? Luego, ¿quién es en realidad nuestra función de densidad marginal? La f sub x marginal es esto mismo, ese 3 medios del 1 menos x cuadrado, pero tengo que añadirle la función indicador en el conjunto 0, 1 de x. ¿Bien hasta ahí? Venga. Lo mismo razonamiento para sacar la función de densidad marginal del y. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la otra. Ya. Ahora, análogamente, tendríamos que la f sub y de y sería integrar en todo R la función de densidad conjunta f de xy. Pero ahora respecto de x. ¿Qué obtendríamos entonces? Bueno, si nos fijamos ahora es con las rectas horizontales y vemos que si estoy por encima de 1 por debajo del 0, tampoco voy a tener función de densidad no nula. Por lo tanto, vamos a iterar únicamente cuando el y varíe entre 0 y 1. Aquí vamos a tener que estoy eligiendo un punto y estoy mirando dónde varía la x. Pues en función de dónde elijo el punto y veo hasta dónde llego, veo que siempre empieza la x en 0, ¿verdad? Pero siempre llega la y, o sea, la x hasta la recta x más y igual a 1. Por lo tanto, la x llega siempre hasta la recta 1 menos y. Y estamos integrando la función 3x más y, pero respecto de x. Si te fijas por simetría, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que hemos obtenido antes. Lo único que hemos cambiado ha sido la x con la y. O sea que aquí, ¿qué vamos a obtener? Un 3 medio del 1 menos y cuadrado. Lo cual significa que la función de densidad f sub i con la que estamos trabajando no es otra cosa que 3 medios por el 1 menos i cuadrado, y todo eso por la función indicador en el intervalo 0, 1 de y. ¿Vale? ¿Cómo sacamos las distribuciones marginales? Para sacar las distribuciones marginales hay dos opciones. Podemos hacerlo integrando la correspondiente función de densidad. O podemos hacerlo tomando límites en la función de distribución conjunta. Es decir, aquí, para obtener las funciones de distribución marginales, f mayúscula de x y f mayúscula de y, tenemos dos opciones. La primera sería tomar límite en la función de distribución conjunta f de xy. La segunda sería integrar las densidades marginales
deberíamos llegar al mismo proceso en ambos casos. Entonces, si tomamos límites, en la función de densidad conjunta, ¿qué tenemos por un lado? Que la f de x marginal se va a tomar el límite cuando la y tiende a más infinito de la función de distribución conjunta f de x. Entonces, ¿cuántas regiones vamos a tener? Si nos fijamos, aquí lo que vemos es que si la y tiende a más infinito, si el punto x estaba a la izquierda del cero, entonces siempre vas a estar en la región 1, ¿verdad? Si el punto x estaba entre 0 y 1, vas a pasar de la región 1 a la 2, a la 3 y vas a estar en la 5 y luego siempre vas a estar en la 5, ¿verdad? Y por último, si tu punto x era mayor que 1, podías empezar en la 1, luego 4 y luego llegabas a la 6. O sea que tengo tres posibles situaciones dependiendo de si la x está menor que 0, entre 0 y 1 o mayor que 1, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo. Es decir, aquí tendríamos un comportamiento que sería, depende de qué ocurre si la x es menor o estricto que 0, si 0 es menor o igual que x menor que 1, o si la x es mayor o igual que 1. Está claro que en menor que 0 estábamos siempre en región 1, en mayor o igual que 1 terminamos en región 6. La pregunta es, entre 0 y 1 terminamos en la región 5. Y en la región 5, ¿cuánto había valido nuestra función de densidad de distribución conjunta? En la región 5 valía 3 medios de x menos x cubo partido de 2. Ah, vale, pues entonces nos quedaría aquí 3 medios de x menos x cubo dividido entre 2. ¿De acuerdo? Si te fijas, si calculamos la derivada de esto, ¿qué nos quedaría? 3 medios menos 3 medios por x cuadrado. Si saco factor común sería 3 medios que multiplica a 1 menos x cuadrado, que es casualmente 3 medios por 1 menos x cuadrado, la función de densidad que teníamos. Venga, vamos a hacer lo mismo con la función de densidad de distribución marginal de la y. Solo que ahora tendríamos que tomar el límite cuando la x tiende a más infinito en nuestra función de distribución conjunta. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener por el comportamiento las mismas regiones dependiendo de si la y es menor que 0, si 0 es menor o igual que y menor que 1 y por último si la y es mayor o igual que 1. Si la altura es menor que 0, siempre estás por debajo y siempre vas a estar en la región 1, ¿verdad? Si la altura es mayor que 1, cuando la x tiene más infinito, terminas en la región 6. Y la pregunta es, si la altura está entre 0 y 1, puedes empezar la región 1, te vas moviendo hacia derecha a región 2, te vas moviendo derecha a región 3, te vas moviendo derecha hasta que llegas a la región 4, ¿verdad? Y en la región 4 nuestra función de distribución es esta expresión que tenemos aquí, es decir, un menos y más 2, todo eso al cuadrado por el i menos 1, no, el i más 2 sin cuadrado, el i menos 1 con el cuadrado entre 2, y eso le sumaba el 1, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos nuestra función de distribución conjunta, marginal de la y, ¿de acuerdo? Si integrásemos una densidad de marginales obtendríamos exactamente lo mismo, porque ya hemos visto que al derivar las correspondientes funciones obtenemos justamente las densidades con las que estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Ok, me da igual en realidad el camino que tú tengas. Si has calculado la función de distribución, a lo mejor es más fácil tomar límite, porque ya tienes en realidad la región y solo tienes que saber qué puntos cojo de esta función de distribución conjunta. Si no la tienes, pues sí integraríamos las funciones de densidad para sacarla. ¿De acuerdo? Lo último, como ya tenemos todo, ya podemos deducir cuáles serían las funciones de densidad condicionadas. Es decir, ya podemos irnos al apartado C. Es decir, hemos obtenido
¿quién sería la función de densidad marginal de la x? Que teníamos 3 medios por 1 menos x cuadrado por la función indicador en 0, 1 de x y la densidad marginal de la y, que sería también 3 medios por el 1 menos y cuadrado por la función indicador en 0, 1 de y. Entonces, recuerda que para definir las densidades condicionadas lo puedo hacer allí donde las marginales sean estrictamente positivas. Entonces, para definir la función de densidad de y condicionado a que x tome un valor x minúscula, necesitamos que la f de x sea estrictamente positiva. Es decir, cuando x está en el intervalo 0, 1, ¿verdad? Además, en ese caso, esa función de densidad de y condicionado a que x tome el valor x minúscula de un punto y, que en el libro lo llaman simplemente f de y rayita x, no es otra cosa que coger el cociente de la función de densidad conjunta entre la función de densidad marginal. Claro, aquí ¿qué ocurre? La función de densidad es un 3 que multiplica al x más y que multiplica a una función indicador de en xy, ¿verdad? Mientras que abajo tenemos la función 3 medios de 1 menos x cuadrado por la función indicador en 0, 1 de x. ¿Y ahora qué ocurre? Yo puedo arreglar la parte de la función, es decir, este 3 con este 3, el 2 pasa multiplicando, eso multiplica al x más y todo eso lo divido entre el 1 menos x cuadrado. Mira, esa parte está arreglada. Pero en la función indicador, yo no quiero tener una función indicador con dos variables. Necesito que en la función indicador como variable aparezca la y. Y a lo mejor en el conjunto de variación está la x. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? O bien viendo la y en el dibujo, porque en el dibujo tú dices, ah, es sencillo porque si sé que la x está entre 0 y 1, la y en realidad donde varía solo, entre 0 y 1 menos x. Ah, entonces es sencillo saber que aquí tengo que poner entre 0 y 1 menos x respecto de y. La otra opción, ¿cuál sería? Si utilizamos las desigualdades, aquí diríamos la y es mayor o igual que 0 y de aquí sacamos la x pasa restando que la y es menor o igual que 1 menos x. O también lo podemos poner así. ¿Por qué lo ponemos con abierto en vez de con cerrado? Únicamente porque cuando trabajamos con función de densidad, a lo mejor ya por convenio, vamos a poner abierto porque las propiedades de diferenciabilidad y demás son siempre locales y en abierto funcionan bien. Es una manía, no pasa nada porque lo ponga cerrado, haría exactamente igual. Simplemente tienes que hacerlo para que no salga cero, ¿vale? Y ahí lo tenemos ya sin problema. Análogamente, podemos sacar la otra función de densidad condicionada, ¿verdad? Es decir, ahora, para definir la función densidad de la otra, es la trampita que podemos hacer aquí, ¿no? Esto ya lo borro. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos para la de x condicionado a que y tome un valor y, necesitamos que la f marginal de la y sea positiva, que en este caso nos queda también cuando la y está entre 0 y 1. Entonces, la de x condicionado a que y tome el valor y minúscula en un cierto punto x,
que le podemos llamar simplemente de XY, sería el cociente de esta con la marginal. La marginal nos queda también un 3 medios del 1 menos y cuadrado por la función indicador en 0,1 de y. Por lo tanto, de nuevo, 3 con 3 fuera, este 2 se me queda aquí arriba y aquí nos queda 1 menos y cuadrado. Y tengo el mismo problema con la función indicador. No quiero que aparezca x como variable, quiero que aparezca la x únicamente. Entonces, ¿dónde sé que varía la x? Si te fijas en el dibujo, es sencillo porque tú dices, si sé que la altura está entre 0 y 1, la x empieza en 0 y como mucho llega a esta recta que es la recta 1 menos y. O sea que de forma análoga tendríamos aquí de 0 a 1 menos y depende de x. También lo puedes sacar de desigualdades. La x es mayor que 0 y si de aquí despeja, la y pasa restando, la x menor o igual que 1 menos y. Y así tenemos la función indicador correcta para esto. No simplemente una función indicador que dependa de dos variables. Eso no lo podemos tener. Esta función indicador final no depende de dos variables. Aunque diga, es que aparece la y en el conjunto, ya, pero no es la variable. Ahí la y está fija. Tú has elegido el valor de y, has dicho la y vale 0,7. Sabiendo que la y vale 0,7, eso no es otra cosa que el intervalo 0, 1 menos 0,7 sería el 0, 0,3. Eso está fijo. No puede volver a cambiar la y. Lo que sí varía es la x. ¿Vale? Y con eso tenemos ya el ejercicio completo, incluso descubriendo el fallo del ejercicio. ¿Vale?